rizomática, no sé si es rizomática, pero creo que la idea de rizoma está ahí, es decir, un tipo de violencia no militar que estaría expresada en los otros, en los márgenes de la sociedad. Esta idea me parece potente, porque ahí hay algo de la vida activa, ahí hay algo de esta reflexión sobre la cotidianidad y de cómo la cotidianidad en alguna medida o en mucha medida construye el futuro. Pero no la cotidianidad como dato, sino la cotidianidad como, digamos, enfrentamiento y proceso con la otredad, ¿no? Esta es una idea que me parece importante y que quisiera consultar. Gracias. No tengo, leí, pero no tengo presente el texto sobre la revolución de Hannah Arendt. Sí, quisiera poner como concepto esto que he presentado, que todavía debe elaborarse, nace de una serie de discusiones con colegas, sobre todo de la Escuela de Historia de la PUCE, y sí, también con otros colegas vinculados a reflexiones cercanas al pensamiento de Benjamin. Benjamin es un pensador que cobró fama tardíamente. Todo lo que hemos discutido aquí no se discutía antes porque eso lo había encasillado como un esotérico judaico y se le ponía al margen, ¿no es cierto? Las condiciones, qué sé yo, contemporáneas han permitido que su pensamiento vuelva a ser importante y vuelva a ser discutido, y quizás en esto ha contribuido mucho la lectura de Bolívar Echeverría, no lo ha puesto, digamos, en la tabla de discusión contemporánea, ¿no es cierto? Pero aquello que yo quiero indagar, porque tampoco lo tengo decidido, es hasta dónde ese concepto radical de revolución, como nos recordó la persona que comentó sobre, digamos, la importancia que tiene para algunos pensadores de la historia este momento explosivo, que es el momento revolucionario, ¿no? Hasta dónde debemos pensar, hasta dónde ese momento, ¿no es cierto?, que supone arrancarnos de un pasado radicalmente para alojarnos en un futuro distinto, no es válido, no creo que tenga que ver con que si es válido o no, se da de ese modo. Las revoluciones que tenía como elementos empíricos de análisis Marx era la Revolución Francesa y los intentos de revoluciones socialistas que se iban dando por toda Europa, ¿no es cierto?, y apuntalaba desde ese lado. ¿Es así o no es así? Echeverría y Benjamin en las lecturas, digamos, ¿cómo decirlo?, más comunes, buscan entender el concepto de revolución sin negar esta necesidad de trascender hacia el futuro, pero sin abandonar totalmente el pasado. Y entonces ahí es donde está la tensión. A mí me parece, yo creo, que en esta corrección al pensamiento de Marx, ¿no es cierto?, a la idea radical de revolución, puede rastrearse un momento conservador, porque ¿qué es aquello que debemos recuperar del pasado? ¿A quién debemos redimir del pasado? Suponiendo que no está negado el caminar hacia adelante, ¿no?, que es la lectura más radical, que supone que en el concepto de Benjamin y de Bolívar se cierra la revolución porque no se mira hacia adelante. Cuando tú rememoras el pasado, ¿no es cierto?, para tratar de salvar, de redimir a los muertos, ese acto evita que puedas mirar hacia adelante. Porque además, y ahí hay que ingresar al texto, es explícito en esto del ángel de la historia, ¿no? Este ángel que mira para atrás, algún momento va a ser llevado hacia adelante por el huracán del progreso. Y es llevado hacia dónde, pero no es hacia una historia, hacia un futuro deseable, sino a la destrucción total y a la imposibilidad de la redención. De ahí que lo único que podemos esperar es que alguna vez, como dice, se abra una pequeña puertita por donde ingrese el Mesías a redimirnos, pero es una apuesta bastante, digamos, contraria a aquella que apuntalaba un ingreso a un nuevo momento social emancipatorio. Y ahí también habría que dividir dos Marx, digamos, este Marx que suponía un futuro absolutamente visible, un Marx teleológico para algunos, y otro Marx que me parece que es el Marx del Capital, que ya no miró ese utopos teleológico,
sino que lo único que miró es la posibilidad de destruir una sociedad que en sí misma era destructiva, que es el capitalismo, ¿no? Porque sin la destrucción de esa sociedad no podíamos emancipar a aquellos que viviésemos en esa sociedad. Entonces, creo que me desvié, pero para volver a esto, me parece que como deja aquello que nos propone Bolívar, es a nosotros tratar de pensar hasta dónde es operante ese concepto de revolución. ¿Debemos seguir manteniéndolo? ¿En qué condiciones debemos mantenerlo? ¿Es útil para el pensamiento social? Y nos advierte que de la manera que la pensó Marx, por lo menos en su lectura, no es viable una revolución que suponga un cambio radical, sino quizás una revolución que suponga un cambio que no elimine aquellos logros que hemos producido en lo que conocemos como modernidad. Bien, después le damos las palabras para motivar a los estudiantes. Aquí hay estudiantes de desarrollo del pensamiento, imagínate esa asignatura que hay, ¿no? Bueno, yo quisiera, con base en esta última aclaración que hace, que me parece medular, cuando se revisan los pasajes de Walter Benjamin, si hay ya una propuesta donde hay la redención de recuperar el concepto comunidad, ¿no? Una comunidad, esas comunidades de origen, ¿no? Esas comunidades que se proyectan, ¿no? Y que no se detienen en el progreso. Esa es una rememoración interesante en los pasajes. Walter Benjamin lo precisa con mucha calidad. Y en ese momento que dice recuperar, hace falta algo. Hace falta algo. No es solo cuestión de recuperar. ¿Cómo nos proyectamos al futuro? Y ahí dice la crítica. Pensar críticamente. Porque de no, somos fácilmente vulnerables, ¿sí? Vulnerables al fetichismo capitalista. Lo menciono en los pasajes de esa forma. Y esto también, a ustedes les gusta soñar, ¿no es cierto? Sí recuerdan sus sueños, pero el de dormido, digo, no el del futuro. Entonces, cuando él menciona esta parte del sueño, hace la misma correlación, porque dice, bueno, los surrealistas nos invitaron a rescatar esa dimensión de la realidad, ¿no? Muy potente sueño, pero también el sueño, y su diferencia con los surrealistas, es que tenemos que ser críticos, porque a través del sueño también podemos caer en el fetichismo capitalista. Entonces aquí viene lo potente, cómo la crítica sí nos proyecta al futuro y a la transformación, sin negar la cuestión originaria, sin negar la potencia del sueño, sin negar la potencia de la comunidad, ¿sí? Pero teniendo en cuenta no ser víctimas del fetichismo capitalista. Por lo tanto, es ahí donde nos proyectamos al futuro. En los pasajes es sumamente claro, y cuando también critica el concepto de moda, todos ustedes están con la moda, ¿verdad? Bueno, aquí algunos, otros no, bueno, pero vean, ojalá la mascarilla no se vuelva moda, pero lo interesante aquí, cuando dice la moda es la forma más contundente con la cual el capitalismo nos atrapa. Y por eso toda esa parte de los pasajes. Cómo está la moda en las construcciones. ¿No? Y esto tiene que ver también con Bolívar, porque Bolívar entra en la parte del barroco también desde esta influencia, ¿no? Desde esta influencia. Entonces, claro, para Bolívar, si bien el concepto de resistencia, yo no soy experto en Bolívar, no sé si haya una profundidad sustantiva en el concepto de resistencia, pero sí en decir que las revoluciones no nacen para el futuro, sino son procesos que se van resignificando y se potencian cuando más utilizamos la crítica. Ese es el punto
que debemos proponer. Y esa es evidentemente la crítica desde un enfoque marxista. Ahí sí, ¿por qué? Porque está cuestionando, ¿no es cierto?, al fetichismo que hace creer que lo que se vende como objetos es lo que vale. Aquí tenemos, miren, cantidad de objetos. A Osquitar se le ve con el teléfono celular, y eso parece que es el valor. La computadora, el valor. Un mundo dominado por el valor de cambio, evidentemente, que va haciendo que cosas que entran como mercancía, no todas las cosas, o sea, las cosas que van al mercado para generación de riqueza y para que unos cuantos acumulen, ¿sí? Eso nos va engañando, nos va haciendo susceptibles de caer en el fetichismo y no en valorar qué es lo que creó esos objetos, que es el trabajo humano, ¿no? En términos ya de Hannah Arendt, podríamos decir, porque Hannah Arendt sí cuestiona el trabajo, cuestiona la labor, proyecta la política, pero más que la política, la poética, ¿no? Que tiene que ver ya con la estética que un poco mencionabas tú ayer, Oscar, en tu intervención, que nos lleva al acto estético, ¿sí? Que nos lleva al acto estético, tal vez no como un futuro, pero sí como una pluralidad, ¿sí? Donde la potencia de la política debe ser cada vez más bella. Eso para comentar. Y bueno, ¿cuál podría ser la respuesta o el diálogo, querido? No, nada, yo creo que esa pregunta, por eso lo puse al final, nos queda abierto. Es decir, todos nosotros y más ustedes, los jóvenes, deberían tener interés en el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede traer ese futuro? Y generalmente, desde la cotidianidad queremos un futuro mejor que el que tenemos, pues, ¿no? Queremos una sociedad mucho más adecuada a nuestros requerimientos que a la que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo canalizar esas fuerzas, esos deseos individuales que, como nos comentaba al inicio, puede ser canalizado desde la individualidad o desde lo comunal, desde lo pequeño? Es decir, también los pequeños cambios van contribuyendo a un mejoramiento del orden social, sí está bien, es decir, desde incrementar el respeto entre los tratos personales, se va, ¿no es cierto?, acumulando espacios de emancipación, pero también está lo otro, es decir, cómo hacemos como generación, como sociedad, para provocar cambios que nos traigan sociedades más adecuadas a nuestros requerimientos, y para que ustedes en su caminar, tanto intelectual como vivencial, puedan tener claves que les permitan pensar. Estos textos son valiosos, ¿no es cierto? Leer la propuesta de Benjamin, desde Marx, ¿no es cierto? La propuesta de Marx, de Benjamin, de Bolívar, son valiosos porque nos permiten cuestionarnos. Ustedes serán, o tal vez ya son partes del accionar político, ¿no? Que es aquello que nos vuelve realmente seres humanos. Las apuestas que tenemos por la construcción de mundo, de sociedad, pueden ser cuestionadas desde estos textos, porque a veces podemos caer en lo que se llama esta idea radical de revolución, que puede ser destructiva, ¿no? Es decir, queremos ir a una sociedad nueva destruyendo todo lo existente, puede ser, o quizás lo otro también puede ser peligroso. Queremos ir hacia allá, pero antes de eso tenemos que mirar al pasado y tratar de redimir a la gente que ha sido violentada, ¿no es cierto? En esa tensión de crear una sociedad ex nihilo a provocar una sociedad con todo el aprendizaje de las luchas pasadas, está abierta la discusión que ustedes tendrán que tenerlo, que no pueden obviarlo, porque ahí sí, para tomar un texto de Heidegger, vivirán inauténticamente, ¿no? Está en las manos nuestras la posibilidad de cambiar la sociedad para que sea más justa. ¿Cómo lo hacemos? Tendrán que ustedes experimentarlo y explicarlo, y quizás ahí sí hay una serie de antecedentes como lo que hemos presentado para que ustedes apuntalen. Nosotros creo ya no, ¿no? Es decir, porque estuvimos involucrados en un intento que se mostró fallido, ¿no es cierto? Cuando se nos vino abajo todo aquello en lo que habíamos creído juntamente con las piedras de Berlín, ¿no es cierto? Ahora estamos en otro momento, pero yo creo que ese impulso utópico, o lo que dice el débil sentido mesiánico, podría impulsar a ustedes a pensar hasta dónde es útil el concepto de revolución hacia adelante, o quizás no,
Eso ya queda en la decisión y en el accionar de todos los jóvenes que ahora tienen una sociedad por construir. Nada más quisiera agradecerles nuevamente a la universidad, a la cátedra y a ustedes por haberse tomado el tiempo y venir a escuchar y comentar esta charla. Muchísimas gracias, estimado Vladimir. Creo que con eso cerramos. Si no hay ninguna otra pregunta. Sí, una pregunta más. Buenos días, para empezar. Sí, bueno, quizás no domino en una gran cantidad de textos como me gustaría, pero mi pregunta, o bueno, mi conjunto de preguntas sería: ¿por qué el miedo a la revolución? ¿Por qué el temor a dejar de lado lo cotidiano y embarcarnos en un viaje hacia algo nuevo, hacia una revolución? ¿Por qué el temor de todo esto de la revolución? ¿Por qué decir que la revolución cayó cuando cayó el muro de Berlín? ¿Por qué decimos que la revolución es un montón de piedras que se derrumbó con el muro? Y la más importante es: ¿por qué vemos al cambio como un huracán y al cotidiano, y a lo cotidiano como un ángel? Muchas gracias. Bueno, abusando de ser moderador de la mesa, creo que con eso cerramos con esta última pregunta. Y justamente algo que, recogiendo algunas de las palabras del compañero que me antecedió, Lukács decía en Historia y Conciencia de clase que se veía la época de la actualidad de la revolución. Y creo que después de los años 90 justamente estamos viviendo una época en la cual la palabra revolución no es, digamos, la más llamativa, o realmente no es la más de moda. Sin embargo, me parece que logrando lo que pensaba Bolívar Echeverría, que para mí era algo importante, no estar necesariamente en esa visión más céntrica o, digamos, una visión más periférica que tenía del mundo, que me parece que eso es importante, ¿no? Porque sea lo que sea, Adorno, Horkheimer, ¿no? Digamos, siendo los críticos frankfurtianos clásicos, digamos que era una teoría crítica mucho más céntrica, ¿no? Y en cambio, desde lo que hacemos de Latinoamérica, creo que tenemos una visión mucho más periférica, ¿no? Creo que eso es importante también, lo de la crítica. Desde ahí, quizás pensar cuáles serían estos elementos para reconstruir ahora y actualmente justamente el concepto de revolución. Desde Bolívar, tal vez, cuáles son algunos de estos elementos que nos permitirían reconstruir esta idea de revolución, no regresando a lo que planteaba Benjamin desde esta tradición mesiánico-judaica, sino justamente desde una perspectiva capaz, desde estos retazos culturales latinoamericanos que también son importantes, ¿no?, para pensar la revolución desde fuera de lo europeo y tal vez pensar la revolución desde algo más latinoamericano. Eso nada más, Vladimir. Sí, me gustó la pregunta porque es algo que es una pregunta que me hacía también cuando era estudiante. La apuesta por cambiar el mundo es una apuesta moderna, es decir, comienza a estructurarse cuando los seres humanos nos damos cuenta que el mundo social es un producto nuestro, que no es un producto ni divino ni cósmico, sino que nosotros hacemos la sociedad, nosotros hacemos la historia. Y si lo hacemos, eso dice John Lukács, un filósofo húngaro, lo podemos hacer radicalmente. Es decir, nosotros no podemos cambiar el orden celestial, ¿no es cierto?, ni la estructura material de lo existente, porque eso no lo hemos hecho, ¿no es cierto? Eso lo ha hecho la biología y lo ha hecho el Big Bang. Pero la sociedad sí es un producto exclusivamente nuestro y por ser tal lo podemos cambiar radicalmente. Esta idea, o de esta idea, luego se concretiza el término revolución, ¿no es cierto?, que acompañó el mundo moderno no solo como ideal, sino como práctica. La revolución que más se estudia es la Revolución Francesa. Es un movimiento social masivo que logró enterrar una forma particular de sociedad, que fue la sociedad feudal, y lanzarnos hacia una nueva forma que es de la que estamos, que es la sociedad capitalista moderna, o la modernidad capitalista, como decir.
Si comparamos esas dos sociedades, vamos a notar que son sociedades radicalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, esta concreción de la revolución, en la Revolución Francesa, permitió que pensadores posteriores a esa revolución, recuerden, en 1789, Revolución Francesa, Marx está escribiendo esto, ¿cuánto? 40 años después, comienza a pensarse, ¿no? Pero antes de él pensaron otros autores. Es posible, si fue posible en Francia, ¿por qué no va a ser posible luego? Y se postula una nueva revolución, que es la revolución socialista, la revolución obrera, ¿no? Así como los campesinos franceses, en alianza con la naciente burguesía, lograron destruir al anciano régimen, ¿no es cierto? Los obreros podrían hacer lo mismo con la burguesía y proponer un mundo distinto. Y esa aspiración se cumplió en 1907 con la Revolución Rusa. Antes de eso hubo una serie de intentos en la Europa Central, ¿no es cierto? Pero el pueblo ruso llevó adelante una nueva revolución. Abrió esa revolución una sociedad distinta, una experiencia humana distinta. Eso ahora está en discusión, en ese momento no. Porque la Revolución Rusa caminó, digamos, con sus tropiezos, el proyecto de nueva sociedad, hasta que por una serie de causas que no vamos a tener tiempo de comentarlas, se vino abajo el proyecto, ¿no es cierto? Y la Unión Soviética se disolvió y Rusia dejó de ser socialista, y todos los países que pertenecían a ese mundo dejaron de ser. Ahora tenemos algunos países que resisten, pero en condiciones muy dificultosas, ¿no? Así nos encontró la historia, a nosotros. Entonces muchos apostamos por ese camino. Pero la misma práctica social nos mostró que no era posible, que algo había funcionado mal. La Revolución Francesa no se ha revertido, ¿no? No hemos vuelto a un mundo feudal, pero sí aquellos países que vivían en la supuesta sociedad socialista retornaron a la sociedad capitalista. Y eso entonces deflacionó el concepto de revolución. Ahora, claro, para ustedes no deben heredar, ¿no es cierto?, los problemas de las generaciones anteriores. Y ahí tendrían que decir con Marx: dejemos a los muertos que entierren a sus muertos, ¿no? Y miremos hacia adelante. Ustedes, está en sus manos poder explorar las posibilidades del cambio social. Serán de forma revolucionaria como lo fueron en Francia o en Rusia, quizás, o quizás van a ser distintas. Quizás hay que revolucionar la cotidianidad de la existencia, ¿no? El mundo, desde que ocurrieron estas revoluciones, ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque justamente viene esta idea del huracán del progreso, que es una metáfora para decir que el capitalismo, por su avidez de acumulación, ha acelerado el tiempo histórico brutalmente y lo ha vaciado. Lo ha vaciado porque no caminamos, no tenemos tiempos vinculados a necesidades reales humanas, sino caminamos vinculados a tiempos fundados en la reproducción de capital. Solo pensemos en los famosos compañeros nuestros celulares, ¿no es cierto? Un celular podríamos utilizarlo para una necesidad comunicativa unos buenos 10 años, por lo menos, ¿no? Pero ven como las empresas nos exigen que cambiemos cada año de modelo, porque sacan nuevos modelos, ¿no es cierto? Entonces, esta aceleración irracional propulsada por la acumulación, ¿no es cierto? Ese es el huracán del progreso. Es contraria a un caminar más centrado en los requerimientos antropológicos humanos. Entonces, estamos llevados por esta ansiedad acumulativa que va destruyendo el planeta y va destruyendo a los seres humanos. Y ahí es cuando nos dice Peña y Miguel Bolívar: no caminemos con el viento del progreso, ¿no es cierto? Detengámonos, eso le llaman ellos, detengamos el tiempo, nos entremos al tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico es el tiempo de detener, porque cuando tú vas llevado por el huracán no tienes tiempos de reflexionar, pues, ¿no? Te lleva el huracán. Entonces tienes que necesariamente, como el ángel, mirarán una imagen, detenerte, aguantar el viento y mirar qué está pasando. Y quizás ahí van a comenzar a aparecer nuevas ideas de cómo frenamos ese huracán del progreso. Digamos, esa avidez por acumular, que bien decía Luis, nos lleva a una concepción fetichante del mundo, es decir, a entender el mundo no como deberíamos entenderlo, acorde a nuestra necesidad, sino acorde a la producción de capital vinculada a las grandes empresas productoras de capital, ¿no? Entonces, y ahí digo, ¿no? Los conceptos que hemos revisado, los dos son de origen europeo y responden mucho a aquello que acontecía en Europa. El último es ya latinoamericano. Esa es otra enseñanza que viene de Bolívar y de toda la teoría crítica.
no podemos entender nuestro mundo si no lo pensamos desde ahí mismo. Es decir, las teorías nos pueden servir para orientarnos, pero para someter a crítica la sociedad en la que vivimos tenemos que pensarla desde ahí, ¿no es cierto? Es decir, debe haber, o necesariamente tendríamos que tener un concepto de revolución latinoamericana que sí lo fuimos acuñando, no hemos entrado ahí, pero cuando se dio la revolución cubana, eso produjo una serie de represiones vinculadas a este proceso, muchas, por ejemplo, producidas por el mismo Che Guevara, ¿no es cierto?, de la importancia de la subjetividad en la construcción de las sociedades futuras, lo que es llamado el hombre nuevo, ¿no es cierto?, que a diferencia de lo que pensaron los comunistas europeos, él no veía mucho en lo sólido del proceso histórico, lo revolucionario, sino más bien lo que se llamaba la conciencia social revolucionaria, ¿no? Es como complementario y es novedoso. Ahora, en las condiciones actuales, es verdad, no hay que tener miedo, no hay que, digamos, desprenderse del concepto de revolución, hay que llenarlo de contenido. Y digo yo, ese contenido tendrá que ser dado por ustedes. Respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, como generación, creo yo, no cargan con el peso que nosotros cargamos, que fue lanzado aquí, ¿no? Y es verdad. ¿Por qué tenemos que tener miedo a la revolución? Nosotros sí, quizás, porque aquella por la que apostamos fracasó, pues nos quedamos un poco adoloridos. Pero ustedes no deben cargar con eso. Ustedes tienen la libertad de no comprometerse, pueden entenderlo para no cometer los mismos errores, pero pueden proponer nuevas formas de comprensión, quizás no de la revolución, ¿no es cierto?, quizás del caminar histórico que ahora tenemos y que posiblemente es muy distinto al caminar. Antes pensar en la revolución era muy fácil, digamos, o se mostraba muy fácil. En la actualidad me parece que es difícil, pero es una tarea interesante para ustedes, tanto como parte de la academia, pensarlo teóricamente, pero sobre todo como actores sociales, ¿no? Porque cuando salimos de esto vamos a la calle y ahí nos convertimos en sujetos de política. Y esos sujetos realmente son los que van a producir los cambios, las transformaciones sociales. No tanto los académicos, ¿no es cierto? Y ahí estará la responsabilidad que tendrán que asumir para llevar a esta ciudad, digamos, a un momento más conveniente para nuestra vida. No sé si cerramos. Muchísimas gracias, doña Armida. Y con eso creo que terminamos y damos por cerrado el evento. Muchísimas gracias a todos y todos. Últimas palabras más. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Aquí tenemos unos libritos. Ya hay pocos porque ayer creo se agotaron, pero los que no tengan, por favor, levantar las manos. Ya no se repetirán ustedes. Bueno, por favor, acercarse acá para